Siempre fuiste parte del servicio, siempre fuiste un embajador nuestro y te tomamos como tal, aparte de amigo, ¿no? Amigo de todos. Así que te agradecemos el permanente contacto y apoyo al servicio. Y bueno, te dejamos la palabra para que muteo a todos. El doctor Pablo Ingelmo, bueno, va a hablar de tratamiento de dolor agudo, dolor crónico postquirúrgico. Y te dejo la palabra, Pablo, toda tuya. Sí, Andrés, sí. Gracias, amigo mío. Embajador, no lo sé. Lo que soy es... yo lo que estoy siempre agradecido y en deuda con el Garrahan, en deuda con mis amigos, con la sociedad, con la asociación en Buenos Aires y con las personas que me formaron, que me dieron el entrenamiento y la capacidad de desarrollarme como profesional. Y no es además de los amigos, es sobre todo los amigos, porque en realidad lo que hizo grande y lo que hace grande el Garrahan es las relaciones humanas, la capacidad de establecer vínculos, más allá de la complejidad de los casos. Lo que hace del Garrahan un hospital excepcional, extremadamente raro, increíblemente productivo. Orgullo de nuestra querida Argentina. De lo que quería hablarle hoy es del tratamiento del dolor crónico postquirúrgico, porque en realidad hay mucho escrito, hay mucho hablado, hay muchas revisiones sobre cómo prevenirlo o lo que significa el dolor crónico postquirúrgico, pero hay poca información sobre el tratamiento. Nosotros estamos haciendo ahora un gran esfuerzo, espero se vea reflejado en algunas publicaciones para el año que viene y algunas que ya salieron este año, en tratar de entender no solo cómo prevenir, sino cómo tratar a estos pacientes, tratando de establecer patrones de evolución y de pronóstico para los chicos que tienen dolor crónico postquirúrgico. Yo trabajo para muchos de estos centros y quizá el que más ha producido para nosotros en este tipo de información es el grupo Spine, el grupo Chimpar, y todo esto fue pagado y a través de grants del Hospital Shiner, de Luis Alana Edwards Foundation, del CIHR y de la Fundación del Montreal Children's Hospital. Una de las preguntas que nos tenemos que responder cuando intentamos tratar pacientes con dolor crónico postquirúrgico es por qué un dolor crónico, un dolor agudo, se transforma en un dolor crónico. Las imágenes que tienen en la derecha son dos de mis pacientes. La paciente arriba es una chiquita que le hicieron una cirugía de cadera. La chiquita de abajo es una chiquita que le hicieron unas cirugías en los tobillos. Y en ambos casos estos chicos tenían componentes de dolor neuropático como alodinia, hiperalgesia y componentes de dolor nociceptivo. Una de las cosas que aparece y que es más natural de pensar es que un nervio fue cortado, generó un sprout y eso da una reacción ectópica. Difícilmente uno va a encontrar a no ser que vea un nervio grande como el ciático, va a encontrar un neuroma cuando hacemos el análisis anatomopatológico de las lesiones en las cicatrices. Lo que sí vemos es que clínicamente el paciente tiene estabilización central y periférica. Esto lo podemos medir con el Quantitative Sensory Testing, es algo que hacemos regularmente. Lo que se ve en los animales es que hay un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio aparece sea en la periferia, sea en la microglía y en los astrocitos en la columna, en la médula espinal. Entonces, la primera neurona y la segunda, tercera neurona pueden estar
realmente afectadas en pacientes con un dolor crónico postquirúrgico. Y lo que se ve también es que hay un cambio en la modulación de la analgesia o del estímulo nociceptivo, siempre hacia un proceso pronociceptivo. La, la- la inhibición natural está bloqueada o al menos alterada, y hay un proceso de facilitación de la transmisión de los impulsos a partir de la segunda o la tercera neurona. Y una de las cosas interesantes, que es muy importante en el componente de dolor Lo crónico. apago porque tengo el sonido de Para todos. ahí lo muteé. Gracias. Una de las cosas más importantes y muy importante en el dolor crónico postquirúrgico es la presencia de dolor musculoesquelético. Ya siempre pensamos al dolor crónico postquirúrgico como un dolor neuropático, y lo es, pero también tenemos que pensar en el componente de dolor nociceptivo y en y los cambios que se producen a partir del dolor neuropático. Lo que sabemos es que en pacientes con dolor crónico postquirúrgico, y esto específicamente en chicos, se producen cambios permanentes en la sensibilidad. Por ejemplo, una de las cosas importantes que pasan en la médula espinal cuando hay un dolor crónico en presencia de un dolor crónico postquirúrgico es la muerte de células GABA. Las células GABA son mediadores, las células GABA son células fundamentalmente inhibitorias, y esto hace que gran parte del impulso nociceptivo pase sin ser bloqueado por interneuronas GABA en la médula espinal. En estudios en chicos se vio que los componentes emocionales, o sea, la vía de la dopamina, están alterados. O sea, hay una metilación diferencial entre aquellos que tienen dolor crónico postquirúrgico y los que no tienen. Y estos cambios son permanentes. Una de las cosas interesantes es que los chicos con dolor crónico postquirúrgico no tienen un impacto en la intensidad, importante en la intensidad del dolor, más sí en el componente emocional del dolor. El estudio Epicure en Inglaterra mostró que sea en las zonas de la cicatriz, sea en otras partes del cuerpo, hay cambios en la sensibilidad. Esto fue medido a través de QST, a través de resonancia magnética funcional. Lo que encontraron en el estudio de Epicure es que los cambios que se produjeron, las cirugías en neonatos y neonatos pretérmines producen cambios 20 años después. Se pueden medir estos cambios aún 20 años después. Y esto tiene otra característica importante, que el impacto es más llamativo, inclusive, por ejemplo, en el tamaño de la amígdala, en el cerebro, en chicas que en varones. O sea, las nenas tienen más chances de tener dolor crónico postquirúrgico, o al menos modificaciones del componente afectivo del dolor, que los varones. Cuando pensamos en tratar dolor crónico postquirúrgico, tenemos que mirar de dónde viene este dolor crónico postquirúrgico, identificar individualmente a nuestro paciente. Normalmente cuando hay una cirugía, estos son modelos, es el estudio de Payet en Toronto, que fue en columna, cirugía de columna y NAS. Lo que sabemos es que normalmente el dolor posoperatorio va a desaparecer en 4 meses en la mayor parte de los pacientes. Pero en un grupo de pacientes, alrededor de la segunda semana después de la cirugía, el dolor va a aumentar. Y estos son pacientes que deben ser seguidos, porque este dolor va a continuar. En general, los de la línea roja, digamos, los que están en este 20% de los pacientes, son pacientes que tenían dolor antes de la cirugía. Esto se puede medir antes de la cirugía. Eran pacientes que eran ansiosos antes de la cirugía, no el día de la cirugía, sino en los meses antes de la cirugía. Esto también se puede medir con cuestionarios. Eran pacientes que catastrofizaban. Esto significa que todos los males del mundo le pasaban a ellos, especialmente los padres de estos chicos que catastrofizan. Se asocian con hijos que van a tener dolor crónico postquirúrgico. Estos chicos duermen mal, y duermen mal antes de la cirugía.
Y esto es muy interesante, porque es algo que se puede tratar. Sí. Y estos chicos tienen dolor postoperatorio importante. Entonces, si vos tenés un dolor de 2 meses después de la cirugía, o 1 o 2 meses después de la cirugía, tenés 2 a 3 veces más posibilidades de tener dolor crónico a 6 meses y a 1 año. Y esto se repite constantemente en los distintos modelos que estudiamos, sea la cirugía ortopédica, la cirugía ambulatoria, incluida la cirugía de hernia inguinal, la cirugía de columna, la cirugía de tórax. Así que es algo que afecta a todas las especialidades. En un momento, nosotros, pensando a los adultos, los estudios de Hans Clark hacen ver que los pacientes que consuman mucho opioide tienen más chance de tener dolor crónico postquirúrgico. Nosotros repetimos algunos de estos estudios en chicos con cirugía de columna y lo que vimos que en realidad hay un grupo de pacientes. Lo que ven en las ordenadas son el consumo de opioides que es el consumo de opioides en los primeros 3 días o 4 días de cirugía. Lo que vemos es que hay un grupo de pacientes que no responde a los opioides. Y esto es similar a lo que pasa en los adultos. Esto posiblemente es debido a algunas mutaciones del OPRN. Y pero los pacientes que consuman mucho opioide no tienen mayor incidencia de dolor crónico postquirúrgico. Así que es probable que la asociación receptor opioide y consumo de opioides tenga poco que ver en el dolor crónico postquirúrgico en chicos. Otra cosa que hicimos fue seguir la trayectoria del dolor de estos pacientes, entender qué les pasaba durante el postoperatorio, mirando hacia adelante y mirando hacia atrás. Y lo que vimos son 2 cosas. Por un lado, tenemos un grupo de pacientes que tiene dolor alto y que va a seguir alto. Un grupo de pacientes que tiene dolor que empieza a subir después de la cirugía y este grupo de pacientes va a seguir con dolor crónico. Y otro grupo de pacientes, 2 grupos de pacientes distintos, van a tener un andamiento más normal, es la que nosotros nos esperamos. Aumenta el dolor después de la cirugía y desaparece a las pocas semanas. Y en esto tenemos dos conceptos. Uno es la intensidad del dolor y otro es la experiencia del dolor. Entonces, la intensidad del dolor se relaciona con cuánto el paciente catastrofiza y se relaciona con en nuestro modelo, digamos, en nuestro análisis, se relacionó con la medicación, si el paciente recibía medicación antes de la cirugía. Estos son dos signos de alarma. Y por otro lado, tenemos lo que se trata de la experiencia del dolor. Si el paciente experimentó dolor durante la cirugía como un componente importante de su sufrimiento, es esperable que ese paciente va a tener dolor a 6 meses, que va a perder días de escuela y que va a seguir tomando medicación a 6 meses. Así que lo que pasa en la cirugía, lo que pasa en el postoperatorio de la cirugía inmediato, tiene mucho que ver con lo que le va a pasar al paciente a los 6 meses después de una cirugía de columna. Lo que nosotros sabemos después de analizar muchos pacientes en nuestra clínica utilizando quantitative sensory testing y el condition and pain modulation para medir la función del sistema descendente inhibitorio, es que son muy poquitos los pacientes que vienen a vernos a nosotros y que vamos a tener que tratar, que tienen un sistema nociceptivo normal, menos del 5%. Otro 20% puede ser que tengan un 25% van a tener un solo componente del sistema nociceptivo alterado, que esto sea una sensibilización periférica, una sensibilización central o un sistema descendente inhibitorio que no funciona. La mayor parte de los pacientes, 70% de ellos seguramente, tienen combinación de alteraciones del sistema nociceptivo. Y es muy frecuente que estos pacientes vengan con un sistema descendente inhibitorio que no funciona normalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es difícil aplicar protocolos de tratamiento sin entender quién está de frente, a quién tenés de frente.
o al menos sin entender cómo es el sistema nociceptivo de ese paciente. Porque en algunos casos, por ejemplo, pensar a utilizar un antidepresivo en un paciente que tiene un sistema descendente inhibitorio óptimo, eso es prácticamente asegurar al paciente, y lo vamos a ver después, que va a tener efectos adversos. Basados en eso, generamos en el año 2015 un protocolo que se está modificando, pero que en general se ha estabilizado en los últimos 2 años, diría, en el que utilizamos la sensibilidad individual del paciente para ver qué tipo de medicamentos o tratamientos le utilizamos. O sea, si el paciente vemos que tiene sensibilización periférica o una activación anormal de fibra C, vamos a utilizar fundamentalmente antiinflamatorios no esteroides, cremas con efecto tópico y localizado o analgesia regional. Y después, si esto no funciona, vamos a utilizar carbamazepina o lidocaína endovenosa. Si el paciente tiene sensibilización central, nuestra primera opción son los gabapentinoides y nuestra segunda opción es la ketamina endovenosa. Y si tiene un sistema descendente inhibitorio que no funciona, la primera opción para nosotros va a ser la terapia del comportamiento, el psicólogo, la fisioterapia o la clonidina, y en segundo nivel, los antidepresivos. La terapia de comportamiento, y la pongo primero, es una terapia que funciona bien. Y no solo funciona en términos de disminuir el dolor, la disabilidad y las alteraciones del humor, sino que trabaja en los dos, en los papás y en los chicos. Y sabiendo que la catastrofización es uno de los componentes más importantes asociados al dolor crónico postquirúrgico, sea en chicos que en papás y mamás, es importante trabajar sobre los papás y las mamás. En el caso del dolor crónico postquirúrgico, es muy importante entender que si tenemos la posibilidad de acercarnos al paciente antes de la cirugía, durante el proceso de internación eventualmente, o inmediatamente después de la cirugía, vamos a tener mejores resultados. Y el modelo del dolor crónico postquirúrgico nos permite actuar con bastante tiempo, inclusive preveniendo estos problemas antes de que lleguen al hospital. La actividad física normal se asocia en general, en términos de dolor crónico, con disminución del dolor, de la intensidad del dolor, de los síntomas depresivos y la prevención de la disabilidad funcional física. El punto es que no hay una píldora llamada fisioterapia, sino que uno tiene que aplicar un protocolo dedicado al paciente para entender dónde están dando. Si no hay no funcionan los modelos generalizados o los modelos que no sean individualizados. Realmente no funciona. Nuestro modelo nuestra visión, y esta es una visión que aprendí en Argentina, es la de tener el fisioterapista como si fuera un coach que está trabajando con vos. Esto lo viví ya como paciente, como doctor, y entender que hay dolores que son buenos. Hay algunos dolores que no son malos, que son dolores que se asocian con la actividad y que va a haber que moverse aún teniendo dolor. El aceptar este componente de dolor biológico que está asociado con la actividad física es muy importante en la progresión de los pacientes con dolor crónico postquirúrgico hacia hacia la curación del dolor. Pues el tratamiento farmacológico realmente ha sido muy cuestionado. Realmente en los últimos años nos estamos dando cuenta que estuvimos aplicando modelos terapéuticos no estudiados en chicos para patologías que tienen poco que ver con lo que nosotros estamos viendo. Aplicamos medicamentos que fueron estudiados para la neuropatía diabética o la neuropatía
postinfectiva y lo queremos aplicar a una patología postquirúrgica, solo porque actúan en un tipo de células que pueden ser activadas en el modelo animal durante un proceso quirúrgico, por ejemplo, los gabapentinoides. Y lo que vimos, lo que sabemos en este momento es que no tenemos ni idea de la eficacia o la seguridad de los medicamentos que estamos andando, porque no fueron estudiados. Y cuando fueron estudiados en muy pocos pacientes. Y para modelos que en realidad no son transportables en la investigación. Y lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es, sí, mirar la eficacia de nuestros tratamientos, pero también tenemos que mirar muy claramente y con mucha atención a los riesgos de nuestros medicamentos y de nuestros tratamientos. Estos son números que les quiero mostrar empezando con el año 2010 o 2009, 2010, cuando salieron los social media a la calle. Estos son datos en la izquierda de suicidios, tasa de suicidios por 100.000 habitantes en chicos de 15 a 19 años, y en la derecha ven la tasa de suicidios de chicos de 10 a 14 años. Y lo que ven es que los niveles de 2010 comparados con los niveles del 2017, los números son extremadamente importantes. O sea, lo único que bajó en estos años es la tasa de homicidio para los chicos. La tasa de homicidio y de suicidio en los chicos de 15 a 20 años son extremadamente altos. Por los motivos que sean, uno puede culpar a social media, quejarse de Facebook. La realidad está ahí. Y esto no mejoró en los últimos años. Y con la pandemia, la cosa está todavía un poquito peor. Este es un estudio hecho en Suecia, que en cerca de 90.000 pacientes. Y lo que muestra es que los chicos de 15 a 24 años que estaban tomando regularmente gabapentin o lírica, tenía una incidencia de suicidio muy alta, de overdosis, de trauma cránico, de accidentes de tránsito y de arrestos por crímenes violentos. Los números son realmente muy impresionantes. Absolutamente se trata de asociaciones, pero cuando hablamos de grandes números tenemos que tener claro que las asociaciones pasan porque en algún momento estos pacientes recibieron el medicamento también. Entonces hay que pensar claramente si vamos a seguir usando algunos medicamentos y cuándo los tenemos que utilizar. Porque pensando en lo que les dije antes, nosotros tratamos pacientes con medicamentos. Y si miramos la eficacia de los medicamentos, en un estudio que acabamos de terminar, encontramos sobre 150 pacientes, solamente 60% de los pacientes dicen que tienen algún tipo de beneficio con los medicamentos. Y el beneficio analgésico no llega al 50% de los pacientes. Y si miramos los pacientes con dolor crónico postquirúrgico, solamente el 30% tienen beneficio. Cuando asociamos un antidepresivo con un anticonvulsivante como el gabapentin, la eficacia disminuye al 25%. Aún midiendo el sistema nociceptivo en la manera en que nosotros lo estamos midiendo. O sea, no aplicando protocolos generalizados, sino individualizando el tratamiento. Y lo que vimos también es que la eficacia de los medicamentos se reduce dramáticamente después de 3 medicamentos. Así que sí, es inútil seguir sumando medicamentos a los tratamientos porque la eficacia no va a aumentar. Si no te anduvo con un medicamento y no respondió a 2 medicamentos, es prácticamente imposible que responda a 3. Lo más probable es que ese paciente no necesite medicamentos. ¿Y qué pasa con los efectos adversos? 70% de los pacientes que entrevistamos declararon haber tenido efectos adversos. Y estos efectos adversos eran importantes para adolescentes, porque afectan la concentración, la escuela, la capacidad de conducir
Y si asociamos otro tipo de medicamentos muy comunes en los adolescentes, como por ejemplo el uso de cannabis o medicamentos para dormir, la cosa se complica un poco más. Igualmente, que mirando la eficacia, sumar más de más de 4 medicamentos va a asegurar 100% de los pacientes van a tener efectos adversos. Y si miramos el dolor crónico postquirúrgico, los gabapentinoides producen efectos adversos en el 86% de los pacientes, casi 9 de cada 10. Prácticamente igual que con la asociación gabapentinoides antidepresivos. Es poco probable que vamos a encontrar una buena relación costo-beneficio o costo-eficacia o un buen reporte entre eficacia y efectos adversos utilizando gabapentinoides o antidepresivos en pacientes con dolor crónico postquirúrgico. Lo que sí encontramos que funciona y funciona bastante bien por el bajo nivel de efectos adversos, que está alrededor del 3%, son los bloqueos, son los tratamientos intervencionales, aún simples como por ejemplo la inyección local en la cicatriz. O las inyecciones en los planos, un TAP block para un dolor abdominal post cirugía de apendicitis, o un PEC para una cirugía mamaria. O sea, este tipo de proceduras que son bastante simples y que nosotros las hacemos casi todos los días en el quirófano, se demostraron muy útiles en el tratamiento, en el diagnóstico, identificar la fuente del dolor, pero también como una fuente de tratamiento como en sí mismo. Cuando es utilizada al interno de un sistema multidisciplinario con fisioterapia y con psicología, los bloqueos funcionan bastante bien. Al punto que tienen una eficacia bastante alta. O sea, 70% de los pacientes a 6 meses van a decir que retornaron a una función normal, física y social, que tienen una reducción de al menos el 50% del dolor y que tienen una reducción al menos del 50% en el uso de analgésicos. ¿Qué nos pasa en la vida real? Esta es Cassandra, es una estudiante de medicina que está trabajando con nosotros en ayudarnos a entender el dolor crónico postquirúrgico. Y lo que vimos es que nuestros pacientes antes o después van a recibir medicación, el 80% de los pacientes. La medicación que más utilizamos son los antiinflamatorios no esteroides y la que menos utilizamos son los gabapentinoides. Y en general estos pacientes ya venían con gabapentinoides. Utilizamos en 7 de cada 10 pacientes los bloqueos. En general los pacientes necesitan 2 a 3 bloqueos. Utilizamos la fisioterapia y la psicología no es necesaria en todos los pacientes. Solo 1 de cada 4. Entonces es importante entender que la terapia individual puede ser muy útil. Y le quiero mostrar un caso esto pasó hace 2 meses y la chica va a ser operada esta mañana, dentro de el primer caso que tenemos hoy. Recibo un mail del jefe de anestesia de uno de los hospitales asociados a nosotros, diciéndole al cirujano: mira, vimos a esta chiquita de 15 años que vos la operaste de la columna hace 2 años. Y le quedó con dolor crónico. Pensás que el dolor crónico está asociado a unos tornillos que le tenés que sacar dentro de unos días en octubre. Esta chica, mira lo que está pasando, está tomando opioides, está seguida por un psiquiatra porque tiene depresión, tiene ansiedad. Nosotros pensamos que este paciente tiene que ser visto por el servicio de dolor crónico antes de que lo opere, porque en nuestro protocolo de ERAS de optimización de estos pacientes, tomar opioides y tener problemas de serios problemas clínicos de ansiedad y depresión es una alarma de que algo va a andar mal en el postoperatorio. Te sugerimos de posponer la cirugía. El cirujano, como todo el mundo, dice: ¿sabe qué? Yo tengo que encontrar un relaxante para esta chiquita. Bueno, lo voy a buscar. Dice: pero me tenés que asegurar que el servicio de dolor crónico la va a ver pronto. Entonces yo respondo: sí, mire, nosotros lo vamos a ver entre 2 semanas, pero necesito tiempo para
disminuir el uso de medicamentos, mejorar la función física, a ver si podemos mejorar su sueño antes de la cirugía. Yo les voy a decir cuando está lista, pero consideremos una reunión antes de que lo operen, porque es importante planificar las cosas juntos. Nosotros vimos a la chiquita esta semana, el lunes, y mejoró su sueño, no está tomando más opioides, está haciendo actividad física. Su dolor disminuyó, pero no mucho. Seguramente por eso la tienen que operar. Y está muy motivada a irse del hospital lo antes posible, idealmente el mismo día de la cirugía. Esto después de 8 semanas de trabajo intensivo con un grupo de personas. Es muy importante entender que si uno quiere tratar dolor crónico postquirúrgico, como en estos casos, no puede trabajar solo. Y que al final de toda esta historia, la prevención es el tratamiento. Es la prevención de los problemas antes de la cirugía. Eso tenés que identificar a tu población. La prevención durante la cirugía. Tratar de disminuir el dolor lo más que puedas, asegurando un buen sueño de estos chicos y una vuelta a la actividad física lo antes posible para evitar una transición a dolor crónico. Y la prevención terciaria. Cuando vos ves un chico con dolor crónico, no esperes 3 meses. Con 2 semanas ya sabes que la cosa no va a andar en una buena dirección. ¿Querés esperar 4 semanas? También está bien. Trata ese dolor durante entre 2 y 4 semanas. Pero no va a cambiar demasiado. Así que empezá a buscar un lugar donde lo puedan tratar. Porque lo que hay que hacer es prevenir la disabilidad asociada al dolor. El dolor se puede tratar. La disabilidad es algo que puede generar un estigma en estos pacientes y además posiblemente alterar el futuro de estos chicos. Yo les agradezco muchísimo no solo su atención, sino el hecho de haberme invitado a este último Ateneo del año. Me siento realmente contento de estar con ustedes. Bueno, gracias, Pablo. Yo voy a preguntarle a la gente que se desmutee para que... Y así te pueden hacer las preguntas y charlamos un poquito. Así que te pongo, si querés poner la galería, así si alguno quiere mostrarse, así charlamos inclusive de algunos otros temas que te quieran preguntar. Así que, bueno, gente. Vamos a darle. Bueno, chicos, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta a Pablo? Pajaritos tenemos, mira. Parece que... Cuando salía la... No es sí. no es un problema del anestesista. En otros modelos, como en Europa, es un problema del anestesista. La cosa importante es si nosotros podemos tratar de intervenir, de ayudar al cirujano, de estarle cerca y de empezando con la descripción de este problema que para muchos cirujanos no está ni siquiera contemplado en el consenso informado. El dolor crónico postquirúrgico es la complicación más frecuente de la cirugía pediátrica. No existe otra complicación que tenga una incidencia tal. Se puede ver o no se puede ver, pero aún en cirugía pediátrica, donde la incidencia es menor que en los adultos, sigue siendo muy alta, porque tener un 9% de incidencia de dolor crónico postquirúrgico en cirugía de hernia inguinal es altísimo. Es altísimo. Te hago una pregunta, Pablo, con respecto al tema bloqueos, que no está relacionado al dolor crónico, pero tal vez nos podés aclarar esto. Viste que salió un reporte con respecto al bloqueo, esto fue con bloqueo crural,
de que disminuye la masa muscular a mediano plazo del muslo, el cuádriceps, cuando vos haces cirugía de miembro inferior con catéter. ¿Estos son los chicos? Sí. ¿Cuánto fue no tengo la menor idea de ese artículo. Salió en pero, Pediátrica Anestesia hace un par de meses. Pero importante en este tema es medir cuánto es la función precedente, cuánto es la función posterior al momento que en que estás midiendo la masa muscular, porque la masa muscular depende mucho del ejercicio. Entonces, sí, seguramente hicieron este estudio randomizado y controlado. Yo no lo leí, pero es importante tener una buena medida de lo que es la rehabilitación funcional de estos pacientes. Sí, puede ser claro, que la cirugía le disminuyó la actividad y eso disminuyó la masa muscular. No te puedo hacer un comentario sobre eso. Lo que sí sabemos es que la rehabilitación funcional de un miembro después de la cirugía es muy variable. Es muy variable y depende no solo del paciente, sino del sistema en el que está envuelto este paciente. Así que no podría hacer comentarios sobre eso. Y otra pregunta, ¿y los bloqueos en neonatos o chicos muy chicos, afecta después el desarrollo del nervio? Tenemos información sobre eso. Y por lo que sabemos, no. Ya no tenemos grandes reportes de complicaciones asociadas a eso, pero no creo que haya sido estudiado demasiado. O sea, el grupo de Karolinska que trabaja muchísimo con esto, P.A. Lundquist en particular, ha buscado algún tipo de asociación y no lo encontró todavía. No tenemos mayor idea. Lo que sí sabemos, y esto es algo que está bien descrito, y este es el estudio Epicure de Sue Ellen Walker, es que los chicos que tuvieron cirugía van a tener cambios sensoriales. Cuando hablamos de este tema con Sue Ellen, ella me dijo, Pablo, en el tiempo en que se hicieron estos estudios, los bloqueos no eran parte del estándar of care. Así que posiblemente esto tiene que ver con un momento de la cirugía en tiempos del alotano, en tiempos donde se utilizaba poco el fentanil también, o los opioides. Así que en los 20 años que pasaron entre el evento y las mediciones de la sensibilidad de estos pacientes, tiene que ver mucho con la realidad de la cirugía y de la anestesia en esos tiempos. Hay una cosa que es interesante. ¿Podemos prevenir el dolor crónico postquirúrgico utilizando bloqueo? No. Desgraciadamente, la información que tenemos solo habla de un potencial beneficio en algunas cirugías en adultos. Pero la información que tenemos en chicos, en realidad, es muy inconsistente. Hay un gran estudio hecho en Melbourne que demuestra que una reducción de 10 veces la incidencia de dolor crónico postquirúrgico con una política agresiva, súper agresiva, de tratamiento del dolor postoperatorio en la cirugía de tórax, especialmente muy agresiva en la prevención del dolor por drenaje torácico. Y esto significa que ellos se pusieron por diversas semanas, por 12 semanas, a seguir a estos pacientes e indicar tratamientos para disminuir el dolor crónico postquirúrgico desde el momento en que el paciente sale del hospital. Pero no, el solo hecho de hacer un bloqueo no es un indicador de prevención, no es garantía. El estudio de Valeria Mossetti es un estudio multicéntrico hecho en Italia, más de 10 centros. Todos los pacientes en ese estudio recibieron anestesia locorregional. Era cirugía ambulatoria y todos recibieron bloqueo. Y la incidencia es sumamente alta. Interesante. Es lo contrario a lo que uno esperaría. Sí,
Uno quisiera ser el héroe. Ahí veo a Julián que se está moviendo como loco. Sí. Dale. Sacale el mute. A ver si. Sí. Para que les pregunto a todos para que se desmuteen y podamos conversar, para que dejo de grabar. Como así llamarlo, para cirugía de escoliosis. Y bueno, y tenemos esas cosas muy interesantes, lo que ya nos habías comentado, por ejemplo, de la introducción de los gabapentinoides, todo, y después, bueno, lees una publicación en el Pediatrics última de Francia de Heras en escoliosis idiopática, y lo ponen como condición sine qua non para el preoperatorio, lo continúan 5 días. Entonces son esas cosas que no, viste, que uno se empieza, como decir, se empieza a, no sé si a sorprender, pero dice, una publicación. ¿Quién tiene razón? Más, va, ponela claro. clara. ¿Quién tiene razón? Totalmente. Ahora, la semana pasada, no, el mes pasado tuvimos una revisión de nuestros protocolos y revisamos también todo esto a la luz del último Congreso Mundial de Heras, que se hizo, fue virtual en el Congreso de la ASA. 9 de cada 10 Heras protocolos este año removieron los gabapentinoides. Mira, qué interesante. De sus protocolos. En nuestro protocolo posiblemente no va a estar más. Se está modificando ahora. Apenas lo tengamos, te lo mando. Te sugiero fuertemente que veas el nuevo protocolo del CHIO de Filadelfia. Está disponible online y lo puedes descargar. Lo acaban de modificar. Es realmente muy bonito, muy bonito. Y vos que conocés, no, es nuestra institución casi más que nadie, son cosas aplicables acá. Sí, olvídate, Heras no significa tecnología. No, totalmente. Heras significa personas que se sientan a hablar y hacen las cosas en la manera en que dicen que tienen que hacerlas y después que reevalúan lo que hicieron. Esto es Heras. Heras son personas, no son técnicas en particular, sino simplificar técnicas. Es lo que estamos, bueno, espectacular. Hay una pregunta ahí, rol de la desmetromidina en la prevención del paso al dolor crónico. Nada que yo les pueda decir. Acabamos de terminar una revisión sistemática que estoy mandando hoy cuando termino esta comunicación a publicar. No tenemos ninguna información respecto de eso, otra que la posibilidad de mejorar el perfil de analgesia de los pacientes, reducir el número de la dosis de opioides en algunos opioides que puedan, y esto es un tiro muy por elevación, es un globito, pensar en la hiperalgesia inducida por opioides, pero más que eso, digamos, son todas hipótesis o cosas que están por afuera de mí.